Estudiando y meditando en la palabra. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer y estábamos finalizando el primer capítulo de Mateo, así que el capítulo que nos corresponde hoy va a ser el segundo capítulo. Pero antes de comenzar, por supuesto, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre Santísimo, Señor, te pedimos en el día de hoy que nos acompañes, que nos ilumines y que seas tú, Señor, quien conduzca este estudio. Sin ti es imposible conocer verdaderamente tu voluntad, pero con tu bendición todo es posible. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado en el versículo 22 del primer capítulo. De hecho, estoy empatando el final del primer capítulo con lo que continúa en el segundo capítulo. Dice, versículo 22 del primer capítulo del Evangelio de Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a su hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bueno, hay una palabra que en esta versión nueva internacional no se está tomando en cuenta, y la palabra es prototokos. Esa palabra es una palabra en griego, y es una palabra que sí lo podemos conseguir al final del primer capítulo en la versión de Reina Valera. Por eso ya les dije anteriormente, siempre es importante que lean más de una versión para poder llegar verdaderamente al mejor entendimiento del pasaje. Capítulo primero de Mateo, versículo 24, en la versión Reina Valera dice lo siguiente: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esa palabra primogénito ahí es bastante importante, y la razón es porque la palabra se encuentra en los mejores manuscritos que están escritos en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra es prototokos, de ahí es donde nosotros tenemos la palabra prototipo. El primero de una serie que habrían de ser. Por eso se produce un prototipo en una fábrica. La palabra se utiliza muchísimas veces a través de las escrituras. De hecho, en el Nuevo Testamento se utiliza en 9 diferentes oportunidades. Y por lo general simplemente demuestra el primero de un grupo, por decir, Jesucristo siendo el primogénito de los hijos, automáticamente implica a través del entendimiento que pudieron haber habido más hijos, por supuesto, dentro del matrimonio de José y María. Sé que es algo muy controversial, muchas personas dirían que estoy equivocado, el texto no parece contradecir la información que estoy dando, pero no quiero llegar a tocar necesariamente ese tema, porque la centralidad del Evangelio no es necesariamente si dentro del matrimonio de José y María hubieron más hijos, aun cuando el texto parece indicar eso. La centralidad es quién es Jesucristo. Por eso Pablo dice, cree en Cristo y serás salvo. En realidad de eso se trata todas las escrituras. Nuestra fe puesta en un hombre que es Dios hecho hombre llamado Jesucristo. Nuevamente la misma palabra se ve a través de las escrituras en el Nuevo Testamento. Y si ustedes utilizan lo que ya les informé en la vez anterior, en un libro que se llama Strong's, o una concordancia, y allí pueden hacer una búsqueda y van a conseguir la palabra primogénito y lo pueden buscar cuántas veces se repite en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? Este capítulo que vamos a hablar a continuación habla mucho de la obediencia, y la obediencia es un tema central en nuestras vidas, de suma importancia. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no está buscando sacrificios, sino está buscando obediencia. Estaba leyendo un autor, su nombre es Donald Grey Barnhouse, tiene una muy buena publicación que se llama Ilustrando la Biblia, y básicamente lo que habla él da una ilustración de lo que es la obediencia, y hace mención de un viaje que tuvo al África, y estando allí en la selva se dio cuenta como un padre llamaba a su hijo, que el hijo estaba montado en una rama de un árbol, y el papá le gritó y le dijo, bájate del árbol, y el niño simplemente saltó del árbol. Cuando cayó al piso, el papá le dijo, agáchate, el niño se agachó y le dice, comienza a gatear en dirección mía. Entonces el hijo comenzó a arrastrarse en dirección del papá, y luego el papá le dijo, levántate y corre hacia mí, y el hijo se levantó y corrió hacia él.
El hijo nunca le preguntó por qué estaba haciendo todo eso. La instrucción posiblemente no tiene sentido para el muchacho en el momento. Pero luego el papá le dijo, ahora voltéate y quiero que mires en dirección a donde estaba sentado. Y cuando el muchacho volteó, vio que había una serpiente en la rama superior del árbol donde estaba sentado él, una especie de anaconda, una boa constrictora. Una serpiente que fácilmente pudo haber caído sobre el muchacho, lo hubiese atrapado y lo hubiese estrangulado antes de que la gente de la provincia o el mismo papá hubiese podido hacer algo al respecto. ¿Por qué esta ilustración es importante? Porque esa ilustración simplemente demuestra obediencia. Al oír el mandamiento, el hijo hizo caso. El hijo obedeció sin preguntar al respecto. Es precisamente lo que muchas veces la palabra de Dios nos indica. Dios pide de nosotros obediencia. No siempre nos explica por qué quiere que seamos obedientes en algún aspecto de nuestra vida. Pero sabemos que de antemano la obediencia es muy importante, más que cuestionar el por qué. Jesucristo da un ejemplo muy sencillo de eso en las Escrituras, cuando él dice de un padre que tenía 2 hijos. A uno de los hijos le dio una encomienda y el hijo dijo, no lo voy a hacer, pero luego lo terminaba haciendo. Al otro hijo también le dio la misma encomienda y el hijo le dijo, sí papá, sí lo voy a hacer, pero nunca lo hizo. Y luego Jesucristo hace el planteamiento a las personas que están alrededor, ¿quién de estos hizo la voluntad de su padre? Y todo el mundo fue capaz de reconocer que el hijo que dijo no, pero terminó haciendo, fue el hijo que fue obediente. Eso es exactamente lo que este capítulo nos va a demostrar. Dios está buscando obediencia. Así que vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Y dice de esta manera, en el primer verso del segundo capítulo, dice, después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Ahí la palabra sabios es verdaderamente mageo. Sabios, para el momento, nosotros pensamos en sabios como una persona de mucho conocimiento. Bueno, mageo era un grupo de hombres, de donde viene la palabra mago. Pero no mago como aquel que tiene un sombrero y de repente de ahí saca, no sé, un ramo de flores o una liebre, un conejo o algo por el estilo. En realidad no se trata de magia. El término se utilizaba para las personas que estudiaban los astros. Hoy en día estaríamos hablando de astrónomos. No necesariamente de astrólogos, pero de astrónomos. La diferencia es que unos estudian los astros para determinar la posición de los planetas y cosas por el estilo, y otros lo estudian con la intención de ver el futuro o ver los signos astrales y cosas por el estilo. Estos señores simplemente eran hombres que entendían y conocían cómo funcionaban los planetas y sus órbitas, pero no obstante había algo que ellos conocían que hoy en día no les puedo decir yo cómo llegaron a esa conclusión, pero sabían que estaba ocurriendo en el mundo algo muy importante, porque habían visto una estrella y sabían que esa estrella auguraba el nacimiento del rey judío en la provincia de Jerusalén. Bueno, mejor dicho, en la provincia de Judá, en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver cómo continúa esto. Dice que nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes, y llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que está escrito, o mejor dicho, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Así que estas personas que vienen de una tierra lejana, del oriente, se estima que pudieron haber venido de un lugar llamado Babilonia. Yo tengo aquí un libro bastante interesante, se llama Baker Atlas de la historia cristiana, y nos hace referencia a dónde quedaba el imperio babilónico. Ya por supuesto el imperio babilónico no existe para los días en que está naciendo Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque el nuevo imperio es el imperio
romano. El imperio babilónico ya había sido destruido por los medo-persas, el imperio medo-persa había sido destruido por los griegos y el imperio griego fue destruido por los romanos. Pero lo que les quiero demostrar o enseñar aquí en un mapa, y me acerco un poco a ustedes, espero que lo puedan ver, tal vez no puedan ver los nombres, pero esta región que está aquí de color rojizo era lo que era el imperio babilónico, y de cualquier parte de aquí pudieron haber venido a la región de Judá a buscar este rey que había nacido a los judíos. ¿Cuánta distancia viajaron? Bueno, puede ser cualquier distancia entre unos 600, 700 kilómetros hasta tal vez 1500 kilómetros. La distancia no la sabemos porque no sabemos exactamente de dónde partieron. Pero lo que sí es seguro es que vinieron con la intención de adorar a Jesús. Interesantemente, cuando ellos llegan aquí y se consiguen con un hombre llamado Herodes, Herodes es el rey precisamente de los judíos. Pero no sé si ustedes saben la historia, Herodes no es judío. Herodes es lo que se llama un hombre de Idumea, y esta región pertenecía a los hijos o descendientes de Edom. ¿Quién será este señor llamado Edom? Bueno, si quieren acompañarme, por favor, tomen sus Biblias y regrésense al capítulo 25 del libro de Génesis. Es el primer libro que van a conseguir en el Antiguo Testamento. Y el verso está en el verso 30. Bueno, para que entiendan este verso, le voy a hacer la referencia bastante rápida. Este señor llamado Isaac va a tener, mejor dicho, Abraham va a tener dos hijos. Uno, el hijo de la promesa, que es Isaac. Otro hijo, que no tiene que ver con la promesa, que es Esaú. Pero de estos dos hijos que va a tener, va a nacer de Ismael, perdón. Su hijo fue Ismael y su otro hijo fue Isaac. Isaac va también a tener dos hijos. Uno de sus hijos se llama Esaú. Otro de sus hijos se llama Jacobo. Esaú y Jacobo nacieron al mismo momento. Eran hermanos gemelos, diría yo, pero no son gemelos idénticos. Así que, bueno, simplemente son hermanos, son morochos. Esa es la palabra que utilizamos nosotros en Venezuela. Creo que para el mexicano se llaman cuates. Bueno, estos dos señores, Jacobo y Esaú, nacen al mismo tiempo. Crecen, hay un conflicto entre ellos dos. Y en un momento de sus vidas va a ocurrir lo que dice aquí en el verso 30. Tiene hambre, dice el versículo 29, de hecho. Dice, un día, cuando Jacobo estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Así que la palabra aquí, Edom, hacía referencia a el color rojizo del guiso, posiblemente inclusive el color rojizo de su pelambre, porque dicen que era un hombre muy peludo, y Edom viene de la palabra rojo. ¿Por qué les digo yo esto? Bueno, Herodes es precisamente esa región. Herodes es un edomita, no es judío, y él es puesto por los romanos como rey de los judíos, aun cuando no es judío, y eso va a producir un gran choque entre él y los judíos. Cuando él escucha que ha nacido un rey judío, el temor que le puede sobrevenir a él es que alguien viene a sacarlo del trono y a ocupar su lugar. Y siempre habían sido enemigos los judíos y los edomitas. Por ende, nos vamos a dar cuenta cuál va a ser su reacción un poco más adelante. Pero por el momento, Herodes es un personaje muy interesante. Fue colocado por los romanos en el gobierno 40 años antes del nacimiento de Jesucristo, o mejor dicho, 40 BC, 40 antes de Cristo. Y muere aproximadamente en el año 4 después de Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este señor llamado Herodes? Ve que estos hombres vienen y le están diciendo, vimos una estrella, la estamos siguiendo, sabemos que ha nacido el rey de los judíos, queremos buscarlo, queremos saber dónde está. Y él muy inteligentemente llama a las personas que deberían tener la información, que si verdaderamente está naciendo este rey o no este rey no está naciendo.